Bienvenidos a Curiosapiencia, Ah, el canal donde les informamos sobre las curiosidades, ajá. crímenes y misterios más complejos de la historia. Interesante. Aquí descubrirán todo. Asombroso. En esta ocasión nos adentramos en un suceso Mm, que conmocionó al mundo, uf. el asesinato de Martin Luther King Jr., Yeah. un hombre que luchó incansablemente por la igualdad y Y los derechos civiles. así es un personaje fundamental en la historia de Estados Unidos, ¿Mm? cuyo magnicidio aún sigue generando controversia. Intriga. Tenemos acceso a varios recursos, Ah, sí. artículos de Wikipedia, De acuerdo. una noticia de la época, Interesante. un video de YouTube. Ya veo. Analizaremos la información disponible, Ujú. examinando los hechos, Ajá, los personajes clave por supuesto. y, por supuesto, las teorías de conspiración que rodean este caso. Es un caso complejo con muchas ramificaciones. Comencemos por el principio. Sí. ¿Puedes contarnos un poco sobre el contexto ¿Qué? que rodeaba a Martin Luther King Jr.? Por supuesto. A los días previos a su asesinato. A finales de marzo de 1968, Martin Luther King Jr. viajó a Memphis, Tennessee, para apoyar la huelga de los trabajadores afroamericanos Claro. del servicio de limpieza. Entiendo. La tensión era palpable. Su visita estaba rodeada de amenazas y un ambiente de hostilidad. Imagino que su presencia allí debió generar mucha controversia. Sin duda, King era una figura prominente Yeah. en la lucha por los derechos civiles. Claro. Y su apoyo a la huelga representaba una amenaza Por supuesto. para status quo. Mm. Es importante recordar Sí. que el movimiento por los derechos civiles Ajá. se enfrentaba a una fuerte resistencia, Ya veo. incluso con actos de violencia. Y en medio de esa agitación, pronunció su famoso discurso. Así, I've been to the mountaintop. un discurso poderoso y premonitorio. Algunos incluso lo interpretaron como un presagio Ay, de su propia muerte. ¿puedes describirnos el momento del asesinato? Era el 4 de abril de 1968. De acuerdo. King se hospedaba en el Motel Lorraine y se encontraba en el balcón de su habitación, Mm. la número 306. Sí. De pronto un disparo resonó en el aire, Mm. acabando con su vida. ¿De dónde provino el disparo? Se determinó que el disparo provino de una casa de huéspedes Ah. al otro lado de la calle. Entiendo. Cerca del lugar se encontró un rifle Remington. Un detalle que sin duda despierta muchas preguntas. Efectivamente. La noticia del asesinato de King debió conmocionar al mundo. Así fue la conmoción y la indignación. Sí. Se extendieron rápidamente. Claro. Un líder que abogaba por la paz y la igualdad fue abatido por la violencia Y a ver. que tanto combatía. Y en medio del caos que Sí. siguió al asesinato, ¿cómo reaccionó la ciudad de Memphis? De manera bastante inesperada, la Ujú. ciudad llegó a un acuerdo Ajá. con los trabajadores del servicio de limpieza. Increíble. Poco después de la muerte de King, ¿Quiere? la lucha por la que él dio su vida Vaya. se resolvió rápidamente tras su muerte. Es una ironía bastante amarga. Sin duda. Y luego entra en escena James Earl Ray. Así es. ¿Quién era este hombre? James Earl Ray era un convicto fugitivo ¿De acuerdo? que fue capturado 2 meses después del asesinato en el aeropuerto de Londres Heathrow, Ajá. mientras intentaba salir del Reino Unido Ya veo. con un pasaporte canadiense falso. ¿Qué se sabe de su pasado? Ray tenía un historial de robos y asaltos. Era considerado un criminal de carrera, Pero, picamonta. es decir, un ladrón común. Sí. Me cuesta creer que alguien así pudiera planear Ya veo. y ejecutar el asesinato de una figura tan importante como Martin Luther King Jr. Es una de las grandes preguntas que rodean este caso. Claro. ¿Tenía James Earl Ray la capacidad y los recursos para llevar a cabo un magnicidio de tal envergadura? ¿Qué ocurrió una vez que Ray fue extraditado a Tennessee? Fue acusado del homicidio de King. Y en un principio confesó el crimen, confesó enorme. Sí, pero 3 días después se retractó de su declaración, Increíble. argumentando que había sido presionado Ah, ya. para declararse culpable. ¿Presionado por quién? Esa es otra de las grandes incógnitas del caso. Ray no dio nombres, Ya. pero insistió en que era inocente Ajá. y que no había disparado a Kim. Entonces, ¿por qué confesó en primer lugar? Argumentó que lo hizo por miedo, que le habían prometido una sentencia más leve, ¿Quién? y si se declaraba culpable. Pero, si no fue él, ¿quién mató a Martin Luther King Jr.? Esa es la pregunta del millón. Exacto. Y precisamente en este punto,
es donde las teorías de conspiración Ajá. cobran fuerza. Cuéntame más sobre esas teorías. Ray, en su intento por demostrar su inocencia, comenzó a hablar de una conspiración. Mencionó a un misterioso personaje llamado Raúl, Raúl. que supuestamente lo habría involucrado Ajá. en un plan para asesinar a King Kennedy. ¿Y quién era ese Raúl? Según Ray, era un hombre que conoció en Montreal, Canadá, De acuerdo. y que lo habría utilizado como chivo expiatorio. Pero ¿hay alguna prueba de la existencia de Raúl? No se encontró ninguna evidencia que corroborara la historia de Ray, ni testigos ni registros, nada. Entonces la historia de Raúl podría ser una invención de Ray. Es una posibilidad. Algunos creen que Ray inventó a Raúl para alimentar las teorías de conspiración y así sembrar la duda sobre su propia culpabilidad. Entonces tenemos a James Earl Ray, Así es. un criminal que confiesa y luego se retracta. Una historia confusa sobre un tal Raúl. Y 2 pruebas de balística 2 pruebas de balística. que no pudieron vincular de manera concluyente. O sea, ¿El rifle encontrado con Ray a ver, o con el asesinato de King? 2 pruebas de balística. Exacto. Es decir, se realizaron 2 análisis independientes Sí. y ninguno de ellos pudo determinar si esa arma fue la utilizada en el asesinato. Exactamente, los resultados de ambas pruebas fueron inconclusos. Esto es realmente extraño. Lo es. Y este es solo uno de los muchos cabos sueltos Ya veo. que hacen de este caso un verdadero rompecabezas. Un rompecabezas que al parecer está lleno de piezas que no encajan. Así es. Y esas piezas que no encajan son las que alimentan Wow. las teorías de conspiración que rodean la muerte de Martin Luther King Jr. Teorías que exploraremos a fondo a continuación. Prepárense para entrarse en un laberinto de dudas, Oh, sospechas y preguntas sin respuesta. interesante. Las teorías de conspiración que rodean el asesinato de Martin Luther King Jr. son realmente fascinantes. Hay muchos elementos que generan dudas y sospechas. Empecemos por el propio James Earl Ray. Sí, como sugieren las fuentes, era un delincuente de poca monta. Realmente tenía la capacidad para planear y ejecutar un asesinato de tal magnitud. Es una pregunta clave. Los delitos de Ray se limitaban a robos y asaltos menores. No hay nada en su historial que indique una capacidad para la planificación estratégica o la ejecución precisa que se requiere para un magnicidio. Entonces, podría haber sido manipulado o utilizado por alguien con más recursos y poder. Esa es una de las principales líneas de investigación de quienes creen en una conspiración. Algunos investigadores argumentan que Ray era un peón en un juego mucho más grande, un chivo expiatorio utilizado para desviar la atención de los verdaderos responsables. Hablando de inconsistencias, mencionaste antes las declaraciones de los testigos. ¿Podrías contarnos más sobre eso? Claro, hay varios testimonios que contradicen la versión oficial de los hechos. Algunos testigos afirman haber visto al tirador en un lugar diferente al que se encontraba James Earl Ray, lo que genera dudas sobre su culpabilidad. ¿Y qué de la posibilidad de que se hayan manipulado las pruebas o la escena del crimen para inculpar a Ray? Es una teoría que no se puede descartar. La falta de pruebas concluyentes, como los resultados inconclusos de las pruebas de balística, deja espacio para la especulación. Algunos investigadores sugieren que la escena del crimen pudo haber sido alterada para eliminar o plantar evidencia que apuntara a Ray como el único culpable. Si seguimos la línea de una posible conspiración, no podemos ignorar la relación entre Martin Luther King Jr. y el FBI, especialmente con J. Edgar Hoover a la cabeza. Exacto. La enemistad entre King y Hoover era pública y notoria. Hoover veía a King como una amenaza para el orden establecido, un agitador peligroso. Lo consideraba un comunista y lo sometió a una intensa vigilancia, interceptando sus comunicaciones y difamándolo públicamente. ¿Podrías contarnos más sobre la vigilancia a la que fue sometido King por parte del FBI? El FBI, bajo la dirección de Hoover, implementó el programa COINTELPRO, que tenía como objetivo infiltrar, desacreditar y desmantelar organizaciones consideradas subversivas, incluyendo grupos de derechos civiles, como la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, de la que King era uno de los líderes más prominentes. ¿Y hasta dónde llegó la persecución del FBI hacia King? El FBI llegó a enviar a Coretta Scott King, la esposa de Martin Luther King, una carta anónima con grabaciones que supuestamente demostraban la infidelidad de su marido. Es un acto realmente deplorable. Sin duda, este episodio revela la magnitud de la obsesión de Hoover con King y su determinación por destruir su reputación. Es posible que el odio de Hoover hacia King lo haya llevado a orquestar su asesinato. Es una teoría que muchos investigadores consideran plausible. Argumentan que Hoover, con el poder del FBI a su disposición, podría haber orquestado el asesinato de King y luego utilizado a Ray como un chivo expiatorio. Hablando de conspiraciones, mencionaste antes la confesión de Lloyd Jowers. ¿Quién era este hombre y qué dijo exactamente? Lloyd Jowers era el dueño de un restaurante llamado Jim's Grill, ubicado cerca del Motel Lorraine, desde donde supuestamente se realizó el disparo que mató a King.
En 1993, Jowers sorprendió al mundo al confesar en televisión que había participado en una conspiración para asesinar a King. ¿Y cuáles fueron los detalles de su confesión? Jowers afirmó que le pagaron $100,000 para participar en el complot y que James Earl Ray era solo un peón, un chivo expiatorio utilizado para desviar la atención de los verdaderos responsables. ¿Y quiénes eran esos responsables según Jowers? Jowers señaló a agentes del gobierno y a miembros de la mafia como los autores intelectuales del asesinato, afirmó que el plan se organizó en su restaurante y que el rifle utilizado para matar a King no era el que se encontró en la escena del crimen. ¿Y qué se hizo con esta confesión? ¿Se investigó a fondo? La familia King, tomando en serio la confesión de Jowers, presentó una demanda civil contra él y otros supuestos conspiradores. ¿Y cuál fue el resultado del juicio? En 1999, el jurado, compuesto por 6 personas blancas y 6 afroamericanas, llegó a un veredicto sorprendente. Dictaminó que King fue asesinado como resultado de una conspiración que involucraba a agencias gubernamentales y al crimen organizado. Es un veredicto muy significativo. ¿Cuáles fueron las implicaciones de este veredicto? Si bien el juicio civil no tenía implicaciones penales, fue una victoria moral para la familia King y para quienes creían en la teoría de la conspiración. El veredicto del jurado, aunque no vinculante para la justicia penal, reconoció la existencia de una conspiración para asesinar a Martin Luther King Jr. Es una conclusión impactante. Lo es. La confesión de Jowers y el veredicto del juicio civil, aunque controvertidos, añaden una capa adicional de misterio a este caso ya de por sí complejo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Quién mató realmente a Martin Luther King Jr.? La verdad, me temo, sigue siendo esquiva. A pesar de las investigaciones, los juicios y las numerosas teorías que se han tejido a lo largo de los años, la muerte de Martin Luther King Jr. sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia estadounidense. Es un caso que te deja pensando, ¿no? Sin duda, un rompecabezas histórico. Recapitulemos un poco lo que hemos visto. Por supuesto. Tenemos la condena de James Earl Ray, luego su retractación, las dudas sobre si realmente pudo planear algo así. Cierto, su historia no cuadra del todo. Las pruebas balísticas no concluyentes. Exacto, un punto clave. La vigilancia obsesiva del FBI a King. Impulsada por Hoover y su animadversión. Luego la confesión de Jowers, años después. Abriendo la puerta a la conspiración directamente. Y el veredicto del juicio civil apuntando a algo más grande. Aunque sin peso legal, una declaración poderosa. Si Ray no actuó solo, ¿quiénes fueron los responsables? Esa es la pregunta que nos deja este caso. ¿Qué intereses se escondían tras la muerte de King? Temor a su influencia, a su mensaje. Poderes que veían en él una amenaza real. Es difícil saberlo con certeza a estas alturas. O el asesinato de Martin Luther King Jr., un enigma. Que nos recuerda que la historia no siempre es clara. Que a veces hay fuerzas ocultas en juego. Y que la búsqueda de la verdad puede ser un camino largo. Los invitamos a seguir investigando este caso por su cuenta. Hay mucha información disponible. Saquen sus propias conclusiones. Comenten qué teorías les parecen más convincentes. No se pierdan los próximos videos y podcasts de Curiosapiencia, donde seguiremos explorando los misterios de la historia. Hasta la próxima.